COVID-19 mantiene en vilo al Perú, cuyas autoridades parecen improvisar día a día sin ofrecer respuestas concretas a la población. El gobierno regional aún no nos responde, no nos dicen nada. Saben que estamos aquí, ya nos han visto varias veces, pasan a su trabajo y no nos responden. Muchos peruanos se encuentran desatendidos en las calles mientras los centros de salud colapsan por diversas razones, dejando desprotegidos a personas enfermas, entre otros. Yo soy una persona operada, estoy operada de aneurisma. Tengo 55 días acá, que no puedo ni siquiera ni recibir mi tratamiento. Mientras el virus avanza hacia las diferentes regiones y el plan de acción oficial no parece funcionar, los peruanos quedan sumergidos en la impotencia. Ya falleció ya. Ayer falleció el esposo de la señora. Ayer falleció el esposo de la señora. En esta nueva edición de Cartas sobre la Mesa desde casa vamos a estar hablando con autoridades peruanas sobre el manejo de la crisis del COVID-19 en el Perú. Nosotros no estábamos preparados desde una perspectiva de salud para poder enfrentar una cosa de esta naturaleza. Están acaparando y encareciendo tremendamente insumos que pueden salvar una vida. Ahí quien tiene que entrar al taller es el gobierno. Hay pacientes que han estado evolucionando satisfactoriamente, sin ningún compromiso, pacientes sanos. Que bruscamente presentan el cuadro e inmediatamente se inicia tratamiento. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, al doctor Cruz, al doctor Calampa y al alcalde Jorge Muñoz, alcalde de la ciudad de Lima. Cartas sobre la Mesa. Quería que me explicaran brevemente cómo es que el Perú, siendo uno de los primeros países que incluso cerró sus fronteras, el aeropuerto el 11 de marzo, ya el presidente Vizcarra había anunciado el cese de entrada de vuelos, que sobre todo que vinieran de Europa. ¿Cómo es que el país se ha convertido en el segundo centro de contagio de toda América Latina? Para responder a tu pregunta, yo creo que aquí hay una acumulación de factores. El primer factor es que nosotros no estábamos preparados desde una perspectiva de salud para poder enfrentar una cosa de esta naturaleza. Fue por eso que desde el Ejecutivo y de una manera audaz y positiva además, se tomaron decisiones muy radicales al principio. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos? Creo yo que la poca disciplina, por un lado, de algunos ciudadanos, por otro lado, las necesidades que tenemos aquí en el Perú en general, han impulsado a que las personas estén saliendo y estén movilizando el virus, y al movilizar el virus, eso genera un mayor contagio. Y eso, ¿Qué es lo que pasa exactamente al doctor Cruz y al doctor Calampa, que están en Lambayeque y en Loreto respectivamente? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo que pareciera que hay una completa desconexión entre el gobierno central y lo que se está haciendo en las regiones? Y nosotros tenemos un problema grave de conexión. Prácticamente la única forma de poder conectarnos es por los ríos y por aire. En la región, la dificultad de poder desplazarnos fácilmente. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos 185 médicos hasta el día de hoy positivos. Tenemos 28 hospitalizados actualmente, 21 han sido evacuados a Lima, 8 fallecidos y tenemos aún 9 en UCI. Cuando empezó este problema, el mayor problema ha sido la falta de equipos, de equipamientos de manera adecuados. Se trató de controlar a la población, pero hay que tener en cuenta que más del 60% de la población depende del día a día. No es una población que tiene un sueldo y ellos tienen que salir a buscar la comida, la plata. Eso ha hecho que se vuelva imposible controlar tanto por la policía y las Fuerzas Armadas.
A ver, que el doctor Cruz en estos días ha dado declaraciones en diferentes medios y él hablaba de cómo en su zona, al contrario, tenía camas disponibles e incluso camas con oxígeno y respiradores, y el problema era el de no tener suficientes médicos para atender a la población. Doctor Cruz, ¿qué es lo que está pasando exactamente allá en Lambayeque? Y bueno, pues las políticas del Estado, las políticas liberales, neoliberales, qué sé yo, porque bueno, yo no soy político, pero han fracasado. Tener a los médicos peores pagados de esta parte del mundo, el sueldo de un médico en el Perú, aproximadamente estamos hablando de los $1.300, a los cuales se le suman algunos bonos, guardias que permiten vivir. Y bueno, pues, pero a pesar de tener los sueldos peores pagados, tenemos grandes millonarios en el Perú hechos a base de la medicina. Y otro factor importantísimo para que esto haya desembocado en una catástrofe humana en Lambayeque, y estoy seguro en todo el Perú, es que ha permitido que aquellos que concentran muchos servicios médicos han permitido que los sigan concentrando y que hagan uso y abuso de ellos, En Chiclayo los distribuidores de oxígeno han estado poniendo los balones al alquiler al precio que les ha dado la gana. Los medicamentos en Chiclayo, una citromicina que usualmente no va más allá de los 50 centavos, en genérico actualmente 7, 8 soles. Ivermectina, que es el último fármaco que se está utilizando, 40, 50 soles el gotero. Estas cosas que se las permite el sistema y que me llamó tremendamente la atención, porque cuando se puso un comando COVID comandado por el comandante general del Ejército, que es el comandante general del Ejército, automáticamente de Marina, Aviación y Policía Nacional, yo pensaba sinceramente que en esta guerra el Estado se iba a portar como verdaderamente como una guerra, pero no, sigue tratando con guante blanco al empresariado y no es así. Pero más que el tema incluso estatal por ese lado, yo lo que he estado viendo es que cada región tiene un problema muy particular en que se repite prácticamente en las tres. Y es que he visto que mucha gente después de la cuarentena se quedó en la calle. Gente que sobre todo en la ciudad de Lima vivía en otras regiones del país y se han visto forzadas a quedarse en Lima porque no consiguen ningún transporte que los haya devuelto a su casa y ya han pasado más de 50 días y esta gente sigue en la calle. En Iquitos también hemos visto imágenes de personas que también están reclamando lo contrario, regresar a ciudades como Lima, otras regiones. ¿Qué es lo que está pasando que no se ha hecho nada para que las personas que querían regresen a sus casas? Quiero regresar un poco a la reflexión anterior de si esta es una cuarentena con evidencia militar o no. Parcial, diría yo, porque la gente ha desbordado la posibilidad del cuidado de las calles, y ya sea por parte de las Fuerzas Armadas o por la Policía Nacional. Sin embargo, sobre el papel, esta es una cuarentena más rígida inclusive que la cuarentena que se hizo en China, en Wuhan. Entonces hay que ver eso desde una perspectiva por lo menos formal. Sin embargo, la fuerza de la gente ha desbordado. O sea, prácticamente esta es una cuarentena que se ha levantado de facto ya, no obstante que se ha prorrogado 2 semanas más hasta el 24 de mayo. Pero a ver, alcalde, discúlpeme, pero a ver, eso ya más o menos se sabía que el sistema de salud en Perú, no solo pasa en Perú, pasa en otros países, sobre todo de la América Latina, pero también hay que resolver. Yo, por ejemplo, tengo que usted ha hecho una propuesta para que la Villa Panamericana se utilice para poder resguardar para las personas que están en la calle. Pero esta propuesta, usted me la puede confirmar si es cierta, y en ese caso, ¿no está viniendo también un poco tarde? ¿No se han tardado más de 50 días en reaccionar a algo? A ver, Luis, nosotros hicimos una serie de propuestas muy inmediatas, apenas surgió la cuarentena, apenas surgió esta emergencia sanitaria, y lo que decía es que no ha habido un engranaje entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. Esto último que tú has mencionado, que es un manifiesto que nosotros hemos presentado el día viernes, tiene que ver con una petición al gobierno central de generar una segunda ola que desde lo territorial ve todas estas cosas, y uno de los temas territoriales evidentemente es esta gente que está caminando, que son migrantes. Se nos propuso a nosotros en algún momento por parte del Ejecutivo que abramos nuestros parques zonales. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a hacerlo, podemos hacerlo,
pero no se trata de acumular a las personas en un parque zonal, sino se trata de darle las condiciones debidas. Entonces, hemos propuesto que ahí donde hay 7 torres, quedan 3 torres que podrían ser utilizadas fácilmente, porque ya está la infraestructura, para aquellos caminantes que no han podido ser llevados a su destino. El gobierno central ha establecido un mecanismo que hace lo siguiente. Por ejemplo, las personas de Loreto que quieren venir a Lima, o las personas de Lambayeque que quieren venir a Lima, se tienen que empadronar en una red que tenemos nosotros, que es del Programa de Gobierno Regional de Lima. Y una vez empadronados, es el Programa Regional de Gobierno quien establece quiénes son los más vulnerables. Por ejemplo, y esto es realidad, tenemos nosotros hoy 18.000 personas que de todas las regiones que se han inscrito. Se han identificado a 8.000 personas que son los más vulnerables. De esos 8.000 vulnerables, se ha logrado traer a Lima a 5.000 personas. Y eso es algo que es positivo. Diga, doctor Calampa, que está pidiendo la palabra. Ya, de verdad te digo, Lima tiene una problemática totalmente diferente y tiene al Estado a su lado. Si va a empezar a contarnos toda la problemática de Lima, vamos a estar 1 hora acá. Yo quiero decirle que nuestra región Loreto necesita ayuda. Tengo 664 muertos, comparativamente con la población de Lima es significativa. Tengo comunidades nativas prendidas con este bendito COVID-19. Por favor, yo pido a la comunidad internacional que nos ayude si el gobierno no tiene la capacidad de respuesta. Loreto pide oxígeno. Eso le quería hablarle, preguntarle al doctor Calampa, porque precisamente es irónico que la zona de la Amazonía precisamente esté clamando por oxígeno. Tengo entendido que con el vicariato de allá en Iquitos lograron conseguir los fondos para construir un sitio en donde van a proveer de bombas de oxígeno a la población. La iglesia ha recaudado aproximadamente 2 millones de soles y está tratando de comprar 2 plantas. Lamentablemente en el Perú no hay plantas disponibles, pero está adquiriendo, el día de ayer ya llegó una planta que se está trabajando, instalando. La otra planta que va a venir es un poco más grande, va a producir 60 balones por día. El gobierno regional está tratando de instalar una planta que va a tener 90 balones por día. Nosotros necesitamos 250 balones por día para poder dar soporte a la población que no solamente se encuentra en el hospital regional, sino también en el salud y se encuentra albergado, así como tiene Lima sitios donde están los pacientes, tenemos nosotros albergues donde pacientes están con oxígeno. Entonces, en estos momentos debemos tener en conjunto unos 500 pacientes en hospitales y en albergues manejados por médicos. En Perú se le están aplicando los test a todas las personas. ¿Cuál es el promedio de test que se están haciendo? ¿Cómo están determinando ustedes que las personas que están viniendo a las instituciones sanitarias están efectivamente contagiadas con el COVID? Yo como médico, por ejemplo, yo he estado de servicio hace 2 días en emergencia y le digo francamente, a mí no me interesa lo que salga en el test. Si sale positivo o negativo y veo un paciente, tengo el diagnóstico epidemiológico y tengo la clínica de COVID, yo lo trato como COVID, no pierdo mi tiempo. No puedo perder tiempo. De ninguna manera, sería un crimen, lo estoy matando al paciente. No se olvide usted que hace algún tiempo, ¿qué le decíamos al paciente? Al paciente le decíamos, vaya a casa y regrese al hospital cuando usted ya, vea que en casa no se puede manejar. Ahora no, ahora se trata de ver, si hay un test a la mano, en buena hora. Si no hay un test a la mano, ¿qué se va a hacer? La clínica manda. Y se le dice, usted se desmejora y se le da tratamiento. Y ya acá en Chiclayo se está implementando los tratamientos domiciliarios también, pero la identificación del paciente, esperar un test sería asesino, sería criminal. Los test en Chiclayo, la última vez que vino este señor, el ministro, seguramente pues con los mejores oficios, pero muy escaso, trajo 200 o 300 test, me parece, así que no llegaban a 500. Entonces los test se guardan para las personas que están sintomáticas y acuden a la emergencia con el problema. Por eso que nuestro personal de salud, inclusive, a quien se nos debería tomar un promedio, un test semanal, no se nos está tomando. Nosotros ya no estamos con una población con alta tasa de infección, creemos que está en el 65%. Ya todo caso, si un paciente tuberculoso, un paciente asmático llega y viene con compromiso respiratorio grave, inmediatamente es para entrar de tratamiento por COVID.
Entonces hay pacientes que han estado evolucionando satisfactoriamente, sin ningún compromiso, pacientes sanos, que bruscamente presentan el cuadro e inmediatamente se inicia tratamiento. El problema es el desabastecimiento de tratamientos que estamos teniendo. El problema es eso, pacientes que llegan muy grave. Esto sucedió inclusive con un excongresista que le dijeron, oiga, usted ha salido negativo, y esperaron y demoraron y murió. Y no queremos que pase eso con nuestras personas. Como le digo, nosotros tenemos 664 fallecidos. Y nosotros, los primeros médicos, de los 370 médicos, 181, 183, 185 positivos, fue por la falta de EPP. Nos mandaron unas mascarillas de mala calidad, unos guardapolos, y no hubo una protección adecuada, y los médicos tuvimos que atender a pesar de esas condiciones, y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces nos están enviando médicos de Lima, pero médicos generales, jóvenes que son carne de cañón, y están llegando acá en buena hora porque nos permite enfrentar dar soporte a la población que se encuentra en los albergues, pero necesitamos también especialistas, necesitamos gente capacitada de manejar ventiladores mecánicos, intensivistas y también emergenciólogos. Pero creo que nadie quiere venir debido al problema del COVID, tiene miedo, y con buena razón. Ante esa situación, por lo menos si el gobierno no nos va a mandar eso, que nos mande oxígeno, nos mande balones, y no nos mande 10, 20, que nos mande 600, 700. Mira, un balón de oxígeno lleno costaba 1.200 soles, aproximadamente $400. Ahora vale 3.700 soles, $1.500. Han habido actos de corrupción que son absolutamente, realmente repudiables, y eso es algo que hay que cortar. Y hay que mirar a la gente que más necesita. Quiero decir que las pruebas rápidas que se han hecho acá son pruebas rápidas que en muchos casos han arrojado falsos valores, porque muchas veces se dice que no hay COVID-19 y a la vuelta de la esquina esa persona termina infectada o termina hasta muriendo. Es el caso de este ex congresista que mencionó el doctor Canam. Tengo yo la sensación de que nuestros números son números que no están revelando una realidad. Cuando escucho a los médicos, tanto de Loreto como de Lambayeque, con esa preocupación auténtica y genuina, digo, acá hay algo que no está revelando la realidad. Bueno, pero es que eso era precisamente a lo que yo aducía el punto de los test, porque si bien es cierto y comparto la opinión de lo que pregonan los doctores aquí, y que obviamente su labor es atender a cuanta persona entra por la puerta del hospital o de cualquier centro de salud, lo que preocupa es qué es lo que está pasando realmente con los números, porque incluso en el macro de la información, Perú es el segundo país con mayor número de contagios en la región, pero la cifra de muertos hasta el día de hoy, que se está un poco más allá de los 1.900, no es la peor de la región. Hay países con escalas aún peor comparadas con la del Perú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se están haciendo precisamente, se están despistando de verdad a las personas de tener esta infección del COVID-19, o se está aquí simplemente se están sumando estadísticas y no se sabe a ciencia cierta con qué están lidiando? Si me permite, realmente si yo comparo la tasa de mortalidad de Lima con la población que tiene, obviamente no es significativa. Pero si comparamos Loreto y Quitos en especial con el número de población que tiene, con la tasa de mortalidad de 668, y eso que hay muchos que se nos escapa de hacer un seguimiento y un control, bueno, eso sí es significativo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno, y es más, la población que está llegando, si en un principio era joven, ¿no? Y con mortalidad, ahora está llegando los mayores con comorbilidades. ¿Por qué? Porque la población infectada joven se ha ido a la casa llevando el virus, y esto ya está atacando a gente con comorbilidades. Y nosotros nos proyectamos a más de 1.000 muertos si esta situación sigue así. Por eso hemos pedido, y en buena hora, 2 semanas más de ampliar la cuarentena. Ojalá que el gobierno nos permita controlar esa situación y podamos contener con todos nuestros recursos que tenemos en los próximos días. Caso contrario, va a haber una debacle a nivel regional.
Doctor Cruz, quería que, como estamos terminando el programa, precisamente que me dijera cuál es su llamado para, en este caso, en su región, porque como dijimos al comienzo del programa, la verdad es que las realidades de cada uno de ustedes, si bien están todos bajo el mismo patrón, tienen particularidades muy diferentes. ¿Qué llamado hace usted al gobierno central? No, en este momento tiene que haber un engranaje perfectamente milimétrico entre el gobierno central, no solamente con Lambayeque, sino también con Loreto y con todas las áreas que están más golpeadas, para llevar el problema y traer inmediatamente la solución. Muchas de las soluciones están en manos del gobierno. El gobierno tiene que tener mano dura con quienes en este momento, en Chiclayo, por ejemplo, están acaparando y encareciendo tremendamente insumos que pueden salvar una vida. Ahí quien tiene que entrar a tallar es el gobierno, desgraciadamente, y tiene que hacerlo con energía, así choque con quien choque. Pero el gobierno, hace años sabemos, no sino todos les cuidan el bolsillo pues a las grandes empresas. Ese es mi llamado, y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Quería que el alcalde Muñoz entonces nos terminara explicando cuál es su visión de lo que va a pasar durante esta extensión del estado de alarma hasta el 24 de mayo, y precisamente la pregunta que le había hecho al comienzo, ¿qué se va a hacer puntualmente con la gran cantidad de personas que están esperando poder regresar a sus casas desde Lima? Mira, comienzo con lo último que tú acabas de plantear. Yo creo que es importantísimo poderles dar la atención debida y no dejar que estas personas estén tiradas a la intemperie, y hay que buscar los mecanismos más adecuados. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas en ese aspecto y queremos poder servir, queremos poder dar esta posibilidad de retorno, que se genera por varias razones, porque alguien llegó acá a la capital o a alguna región por alguna razón de trabajo o por alguna situación de visita, y de pronto los cogió digamos, la emergencia sanitaria. Esto se ha agudizado mucho más todavía porque la economía está absolutamente golpeada, y entonces la gente está buscando regresar desesperadamente a aquel lugar que le pueda dar algún tipo de esperanza. Entonces, esto tenemos que atenderlo, y atenderlo rápidamente, porque vuelvo a repetir, desde una perspectiva territorial, y eso es lo que yo tengo que ver, el tema del territorio es un foco de infección, y no podemos estar movilizando el foco de infección irresponsablemente. ¿Y qué creo que va a pasar? Yo creo que comparto de alguna manera las apreciaciones en el sentido de que era necesario hacer una ampliación, pero donde sí difiero de los médicos que han hablado, es que esto tuvo que haber tenido una diferenciación, no a todos por igual. Y ahí justamente, otra vez, regreso a tener un punto de contacto con el doctor Canampa, porque, por ejemplo, los lugares donde hay más necesidad, ahí debió haberse focalizado más todavía la intensidad de esta prórroga. Lo voy a poner de otra manera. Hay zonas en el sur del país donde el virus no ha llegado. ¿Por qué tienen que guardar la misma cuarentena de zonas donde sí está el virus? ¿Por qué no se hace un cerco epidemiológico mejor en algunas zonas donde está más focalizado el virus? ¿Por qué no se les da una inyección de recursos o de bienes o de médicos, como se ha reclamado, a esas zonas? Entonces, sí creo que esta cuarentena debió haber sido diferenciada de aquí al 24 de mayo. Todavía hay tiempo para poderlo ver así. Todavía hay tiempo para hacer ajustes. En definitiva, esto es una situación que nadie la tenía en sus libros. Ni el más inteligente ni el más estudioso de los epidemiólogos podía prever una cosa de esta naturaleza y con esta incidencia como la que tenemos ahora. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que hacer nosotros como peruanos es sumar todos y poner el máximo esfuerzo para sacar adelante esta situación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cruz, al doctor Calampa y al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por haberse tomado un tiempo hoy para conectarse y hablarnos de la situación del Perú aquí en Cartas sobre la Mesa. Como dijeron nuestros invitados y pudieron ver, el manejo de la crisis en el Perú es bastante diferente dependiendo de la región en la que estén ubicados. Pero lo cierto, lo que todos reclaman, sí, es la participación y coordinación del gobierno central con las diferentes regiones, pues la geografía peruana es bastante complicada y se hace muy difícil a veces el traspaso o el traslado incluso de personal e insumos a diferentes regiones. Yo los espero la próxima semana en un nuevo Cartas sobre la Mesa. Hemos sido víctimas de asalto, de robo, vandalismo acá. Vinieron a asaltar, a robar
y vinieron con arma blanca. Eso es lo más triste, que no se puede defender porque estamos en la calle. Llevamos 2 meses sin ver a nuestros hijos. Imagínense cómo paso yo este Día de la Madre sin mis hijos, sin familia.